programa es presentado a ustedes por el Ministerio Sendas Antiguas. Escúchenlo en la voz del pastor Nelson Brito. Sean todos bienvenidos a oír el consejo del Señor. Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Hermanos, hermanas, sean todos bienvenidos a un capítulo más de este programa Jesucristo, Esperanza de Gloria. Agradecemos el privilegio de poder estar con ustedes, de poder sentarnos junto a la mesa, disfrutar de las riquezas de Cristo. Hemos sido muy bendecidos por la oportunidad que el Señor nos permite de poder compartir junto con ustedes. Y agradecemos los saludos de agradecimiento, los afectos que nos han expresado a través de las redes sociales. Gracias por apoyar este ministerio a través de sus oraciones. Y estamos convencidos de que cada día que nos introduzcamos con más profundidad en la Escritura, seguiremos madurando, seguiremos creciendo conforme a la estatura de Cristo. Así que gracias a todos los que nos acompañan y a los que por primera vez también nos oyen, les invitamos a sentarnos cada día en la mesa del Señor a partir el pan, para que nuestros ojos sean abiertos, nuestro entendimiento se agudice y podamos contemplar las maravillas de nuestro Señor Jesucristo en favor nuestro. Hermanos amados, quisiera compartir este día con ustedes una escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 13. En una ocasión Pablo y Bernabé viajan a Antioquía y una vez estando allá entraron en la sinagoga, dice la escritura. Todo esto aconteció en un día de reposo. Se sentaron, comenzaron a oír seguramente la lectura de la ley que se recitaba en esos lugares. Y dice la escritura que luego de haberle dado lectura a la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a otros a decirles, a Pablo y a Bernabé, que si alguna palabra de Dios, alguna palabra de exhortación para el pueblo ellos traían, pues que por favor se las declararan, que hablaran. Y fue allí cuando Pablo se levanta, de hecho hizo una señal de silencio con su mano para que todos estuviesen atentos a lo que Pablo quería decir en ese momento. Y una vez que llama la atención de todos, les dice, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Y comienza a exhortarles cómo Dios escoge a un pueblo, cómo lo saca de Egipto, cómo con brazo fuerte, un brazo levantado, les dio la libertad. Le dice que por un periodo de 40 años estuvo soportando a ese pueblo en el desierto. Y cómo les dio herencia en la tierra de Canaán después de haber destruido 7 naciones. Luego de todo ese periodo, estableció jueces dentro del pueblo de Israel para que juzgaran todas las cosas. Todo esto acontece hasta el tiempo del profeta Samuel. Y este es el texto que quiero compartir y que de alguna manera podamos tomar el consejo de esta escritura. En el libro de Hechos, capítulo 13, allí estamos, en el verso 21. Luego pidieron rey, después de todo lo que leímos, después de lo que acabamos de mencionar. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Palabra de Dios. Hermanos, en estos versículos queda claramente establecido que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, nos llama la atención que en cierta ocasión, afligido por su pecado, él llegó a decir, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo es que David podía ser un hombre conforme al corazón de Dios si había sido, al igual que todos los hombres, formado en maldad y concebido en pecado? Para que podamos entender esto, y a la vez explicarlo, tenemos que de alguna manera ver el carácter de David. Y si miramos su carácter, vamos a comprender que su carácter es el fruto de una formación. David desde pequeño pasó por un aprendizaje para que Dios, llegado el momento, pudiera decir, este es un varón con un corazón como el mío, que siente como yo, que piensa como yo. El día de ayer revisamos cómo José pasó por una escuela tremenda en la presencia de Dios. Pues David también pasó por una escuela, y no es una escuela distinta de la que vivió José. Es la misma escuela de Dios. Sabemos que todo sistema educativo tiene un modelo de hombre.
Al niño se le recibe cuando pequeño. Se le conduce por diversas instancias de aprendizaje con el propósito de que al final pueda llegar a ser cierta clase de hombre. David estuvo en la escuela de Dios. José estuvo en la escuela de Dios. Pero el modelo de hombre en la escuela de Dios ciertamente no es David ni es José. El modelo es Cristo. El maestro, en una oportunidad, estando junto a los fariseos, les pregunta diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. En este relato descubrimos que antes de que David existiese, el Señor Jesús ya existía. El primer Señor que aparece en esta frase es el Padre y el segundo Señor es el Hijo. Entonces aquí podemos concluir que David no fue primero, sino Cristo. Cuando David nació, Cristo ya era. Y cuando David fue introducido en la escuela de Dios, el modelo ya estaba. El modelo era Cristo. Seguramente usted sabrá que David vivió unos 1000 años antes que Jesús, pero lo llamaba mi Señor. Hermanos, la escuela de Dios tiene a Jesucristo como modelo. Y Dios trabaja en los corazones de los que son introducidos en ella de tal manera que cuando salgan lleven la imagen, el carácter de Cristo. En realidad, hermanos, nadie que se haya rendido al Señor escapa de la escuela de Dios. Allí se nos introduce cuando nos consagramos al Señor y desde ese día empezamos a transitar por sus aulas. En una oportunidad el Señor habló al profeta Samuel. Le dijo: llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí hay algo interesante, hermanos. Dios tiene un objetivo con David, y ese objetivo es que él llegue a ser un rey. Pero cuando Dios envía a Samuel, David era todavía un muchacho. Entonces, para lograr el objetivo de que sea rey, Dios lo introduce en su escuela. Hermano, hermana, ¿se ha preguntado usted para qué estamos en la escuela de Dios? La Escritura dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Por lo tanto, al igual que David, nosotros también tenemos esa meta. A Samuel se le dijo: de sus hijos, hablando de Isaí, me he provisto de rey. Ahora es como si dijera: de los santos en toda la tierra, me he provisto de reyes. Gloria al Señor. De tal manera, amados hermanos, que tenemos varias cosas claras. Primero, que estamos en la escuela de Dios. Segundo, que el modelo de esta escuela es Cristo. Y tercero, que el objetivo es que nosotros, al término de esta escuela, realicemos labores como reyes. Cuando Dios envía a Samuel a Belén, Isaí tenía 8 hijos varones. Samuel llega a casa de Isaí, ve a uno de ellos impresionado por su aspecto y dice: este es el ungido. Mas el Señor le dice: yo no miro lo que tú miras, yo miro el corazón. Si seguimos este relato, hermano, podemos ver que David era el menor de todos y a pesar de ello no era el favorito de su padre, porque siendo el menor estaba en el campo cuidando las ovejas. Hermano, ¿qué padre era Isaí que manda al hijo más pequeño a cuidar las ovejas? David estaba allí rodeado de peligros. Podríamos llegar a pensar que Isaí fue un terrible padre, pero en verdad David estaba en la escuela de Dios y Dios guió a Isaí en la forma como tenía que tratar a ese alumno. Esta experiencia de no haber sido el regalón, a diferencia de José, de haber sido el más expuesto a los peligros, permitió a David llegar a tener el carácter del cual Dios pudo decir: es un varón conforme a mi corazón. La primera experiencia fue haber sido el menor y no haber sido el más amado por su padre. Dijimos al comienzo que el modelo en la escuela de Dios es Cristo. O sea, la experiencia de David era una sombra de lo que Cristo habría de vivir. Ustedes seguramente recuerdan cómo el Señor fue despreciado por sus propios hermanos, tal como David lo fue entre los suyos. Cuando su hermano mayor, Eliab, encuentra a David en el campo de batalla, recuerde que David estaba allí por encargo de su padre, lo saca para un lado y le dice: ¿por qué has venido acá?
¿Al cuidado de quién dejaste las pocas ovejas que hay en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Escuche, hermano, lo que se le está diciendo a David, su propio hermano. Conozco la malicia de tu corazón. Claro, esto es lo que dijo Eliab. Pero Dios dijo, este es un varón conforme a mi corazón. ¿Ven la diferencia, hermanos? David fue menospreciado en la casa de su padre. No solo Isaí fue un profesor severo, sus hermanos también lo fueron. Pero todo esto en realidad nos habla de Cristo, porque la Escritura dice que ni aun sus hermanos creían en él. Y en otra ocasión dice que lo fueron a buscar porque creyeron que estaba loco. Entonces la primera experiencia en la escuela de Dios para la formación de un siervo a la imagen de Cristo es que el siervo o la sierva de Dios ocupan el último lugar entre sus hermanos. No sé cuál es la experiencia personal de cada uno de ustedes, pero de alguna manera el que usted debe ocupar entre sus hermanos es el menor. A lo mejor hay algún hermano más inteligente que usted y que no es creyente, o un hermano que es muy exitoso en el mundo. Tal vez usted siempre de niño fue muy tímido, a lo mejor nunca le fue bien en la escuela, o no fue el favorito de su padre. ¿Cómo Dios forma a sus siervos? Lo primero que hace es tomar lo que no es, lo despreciable, lo vil, para que nunca la gloria sea del hombre, para que ese siervo cuando se gradúe, cuando llegue a ser rey, nunca se envanezca o piense que Dios le escogió porque era el mejor entre sus hermanos, el mejor en la casa de su padre. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo Gedeón cuando Dios lo escogió para encomendarle un trabajo? ¡Ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Y no solo eso, mi familia es la más pequeña en la tribu de Manasés. Hermano, hermana, mire su familia, mire su casa, mire a su padre, mire a su madre. ¿No son acaso los menores dentro de su propia familia? ¿Cuál era el lugar de David entre sus hermanos? El menor, el más maltratado de todos. Esa es la escuela de Dios. Hay alguno entre nosotros que después de haber recibido la gracia de Dios, de haber sido levantado por Dios a una cierta posición, pudiera decir, Dios me escogió a mí porque soy el mejor. El Señor nos libre de decir y aún de pensar algo así. Hemos estado hablando últimamente acerca de cómo Dios obra para obtener hijos maduros. El día de ayer, cuando revisamos la historia de José, nos dimos cuenta de cómo tuvo que bajar de su condición de hijo favorito, llegar a ser un esclavo, después un reo, para al final ser exaltado como gobernador de Egipto. El caso de David es similar en muchos aspectos. Ustedes saben que el Padre dijo, por lo menos en 2 oportunidades respecto del Señor Jesús, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Las palabras que el Padre dice del Hijo son más altas que las que se dicen de David. De David se dice, es el varón conforme a mi corazón. Del Señor Jesús se dice, en él tengo contentamiento. Podemos concluir entonces que para que David llegara a tener ese corazón, tuvo que ser transformado según la imagen de Cristo, según el corazón de Cristo, porque solo el corazón de Cristo produce contentamiento en el corazón del Padre. David fue concebido en pecado. No había esperanza para él. La única esperanza estaba en que Dios lo transformara. Hermanos, la única esperanza para nosotros es que Dios nos transforme por completo. David era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, el joven salía corriendo detrás de la bestia y libraba al corderillo. O tomaba a la fiera echando mano de su quijada y lo mataba. Algunos libros de historias bíblicas para niños muestran a David en el campo, rodeado de sus ovejas, tocando un arpa y cantando al Señor. Es muy probable que esa escena haya ocurrido muchas veces, porque después lo vemos cantando en el palacio de Saúl, para espantarle los demonios que llevaba adentro. El canto de David estaba tan lleno de unción, que producía efectos espirituales. Ahora, ese aprendizaje lo tuvo mientras cuidaba las ovejas de su padre en la soledad. Hermanos, en la escuela de Dios hay un ramo que no podemos omitir
o reprobar. ¿Sabe cuál es? Un tiempo a solas con el Padre, en una contemplación perfecta de Dios. Estar cara a cara con Él. Cuando venía el oso o el león, David no pedía ayuda a ninguno de sus hermanos, porque no estaban allí. Él recurría a Dios, y el Señor le concedía la gracia y la fortaleza para vencer el peligro. En realidad, estos años de silencio y de aprendizaje de David en el campo son figura de los 30 años que el Señor Jesús pasó en Nazaret, trabajando para el sustento de su casa. Él no solo era el hijo del carpintero, en Marcos dice que era el carpintero. No solo el hijo del carpintero, sino que él tenía el oficio de carpintero. Allí el Señor estuvo 30 años en silencio, en soledad, en la contemplación directa de Dios. Quisiera por un momento hablarle a los jóvenes que pudiesen estar oyendo. Ustedes están viviendo hoy esta etapa como en la vida de David. Tal vez en algún punto ustedes se consideran el menor de entre sus hermanos. Seguro están conscientes de alguna debilidad muy grande. Hay otros fuertes y ustedes son débiles. Hay otros hábiles y ustedes no lo son tanto. Están viviendo años de soledad, de silencio, enfrentando peligros, dificultades, pruebas. Hermanos jóvenes, todo eso es parte de la escuela de Dios. Los 30 años de silencio en la vida del Señor Jesús son como una represa que almacena mucha agua. 30 años estuvo juntando agua y de pronto, cuando Él inicia su ministerio, la represa se rompe y el agua fluye para regar la tierra y dar de beber a miles de sedientos. Los jóvenes y los hermanos nuevos hoy están viviendo experiencias que van a determinar el curso posterior de su vida espiritual. Ahora están en silencio, no tienen mucho que decir, pero aprendan a estar delante del Señor, a acumular agua en la represa, para que cuando el Señor diga ahora, puedan dejar fluir el agua para que muchos beban. David entró muy joven a la escuela de Dios. La aspiración de muchos jóvenes hoy en nuestra sociedad es alcanzar la fama tempranamente. Jóvenes, ¿qué consistencia tiene una vida joven e inmadura y expuesta al peligro? ¿Qué consistencia tiene un árbol que no ha echado raíces? Seguramente aquellos, al llegar a los 30 o 40 años, tendrán un gran conflicto en sus vidas. Hay ídolos deportivos que empezaron a ganar competencias a los 12 o 14 años. Todo el mundo se rendía a sus pies. Ahora, a los 20 y tantos, tienen problemas graves, no tienen carácter. Se saltaron la etapa de formación, son adultos deformes. Con los siervos de Dios no puede suceder así, hermanos. Ellos son tempranamente introducidos en esta escuela, para que lo aprendido allí sea un fundamento sólido, para que a su tiempo haya frutos y Dios sea glorificado en ellos, y para que cuando lleguen a una edad mayor no cometan errores que puedan causar tropiezos o la tristeza de muchos. El carácter. ¿Se dan cuenta de lo importante que es el carácter? La formación del carácter de Cristo. No podemos saltarnos etapas, porque si lo hacemos, a la larga encontraremos tremendas deficiencias que en algún momento nos van a causar problemas. En los primeros años de David, en la escuela de Dios, él vivía al servicio de sus hermanos. Un día, cuando Israel estaba en guerra con los filisteos, Isaí llamó a su hijo menor, le ordenó que preparara algunos alimentos y fuera al campamento donde estaban sus hermanos. David partió de mañana, como su padre le había mandado, dejando las ovejas al cuidado de un guardia. Llegó al campamento justo en el momento que Goliat vociferaba y blasfemaba, desafiando a los ejércitos de Israel. Dejó su carga en manos del que guardaba el badaje. Corrió el ejército y preguntó por sus hermanos. ¿Se fijan ustedes? Él cumple su cometido. Si hubiese sido un irresponsable, olvida su encargo y se va a la línea de batalla a curiosear, como haría cualquier joven a esa edad. Pero él había recibido una enseñanza tan severa por parte de Isaí, su padre, que nunca hubiera imaginado siquiera desobedecerle. No se hubiera atrevido a moverse un ápice del camino que su padre le había trazado, sirviendo a sus hermanos. La vida de un hijo de Dios, cuando es introducido en la escuela de Dios, es una vida de servicio, hermanos. Y cuando hablamos de servicio, no pensemos necesariamente en predicar desde el púlpito.
Hay muchos otros servicios que los jóvenes o que los hermanos nuevos pueden cumplir, principalmente un servicio a los hermanos. ¿Cómo es que David llegó a tener un corazón que agradaba a Dios? Si miramos su vida posterior, vamos a encontrar a un hombre humilde, un hombre verdaderamente probado, ejercitado en el sufrimiento, y un hombre que tiene un gran respeto por la autoridad. Es un hombre que nunca busca hacer su propia voluntad, sino que siempre se sujeta al Señor. En la segunda etapa de su aprendizaje, que veremos mañana, David será introducido en nuevas y mayores experiencias espirituales. El modelo es Cristo. La meta, ser capacitado para reinar. Este es como el primer tramo, los años básicos. Todavía no son cosas espirituales, son cosas seculares, cosas de la vida natural, en familia, con el padre, con sus hermanos. Todo esto nos habla de cómo David fue conformado a la imagen de Cristo. Jesús fue menospreciado por sus hermanos y estuvo largos años en soledad. En todo ese tiempo sirvió a los demás. Él dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Fueron los años de aprendizaje. Hermanos, no hay graduación en ninguna institución de enseñanza a menos que haya disciplina, a menos que haya una etapa definida de experiencias que van conformando un carácter. El Señor levanta al humilde, al pobre. Nos toma desde abajo para que nunca lo olvidemos, para que nunca nos engriamos, para que nunca menospreciemos a nadie. Todos nosotros fuimos escogidos porque éramos lo vil, lo menospreciado, para que Él pudiera ser glorificado en nuestras vidas. Gloria al Señor. Que el Señor nos permita tomar consejo de estas enseñanzas, que el carácter de Cristo también vaya siendo formado en nosotros, en estos primeros años básicos. ¿Cuánto lo necesitamos? Mañana, con la ayuda del Señor, seguiremos indagando en el aprendizaje de David, para que podamos también nosotros ir siendo conducidos en la escuela de Dios. Les invito a oír esta alabanza. Al regreso nos estamos despidiendo para encontrarnos mañana en un capítulo más de este programa Jesucristo, Esperanza de Gloria. En tu presencia pertenezco yo. En tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Ahí buscaré gracias, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, en tu presencia pertenezco yo. En tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, en tu presencia pertenezco yo. En tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Ahí buscaré
tu gracia, Señor, y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Gloria al Señor. Bien, hermanos, hemos llegado al final de este programa. Rogamos al Señor que la palabra vaya haciendo vida en nuestros corazones, que podamos vivir la palabra en el poder del Espíritu Santo. Nos encontramos mañana con el socorro del Señor. Que el Dios de paz les bendiga, que multiplique sus fuerzas, que agudice nuestros sentidos hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo para ser conformados a su imagen. La paz del Señor sea con todos ustedes. Nos encontramos mañana en un capítulo más de este programa Jesucristo, Esperanza de Gloria. Esperamos que el programa de hoy haya sido de edificación para su vida. Cada capítulo del programa Jesucristo, Esperanza de Gloria llega hasta ustedes por la generosidad de hermanos y hermanas que voluntariamente ofrendan para realizar este trabajo. Si usted fue bendecido y desea apoyar esta obra, contáctenos en todo el país en el teléfono móvil 9231-0364. 9231-0364. Recuerde que Dios ama al dador alegre. También puede escribirnos desde el extranjero al correo minis.sendasantiguas@gmail.com minis.sendasantiguas@gmail.com. Búsquenos en Facebook con el nombre de Ministerio Sendas Antiguas. Nos encontramos mañana en otro capítulo del programa Jesucristo, Esperanza de Gloria. Somos bendecidos.